Lo que voy a compartir contigo cambiará para siempre la forma en que percibes tu vida y tu fe. Tuve una experiencia que me obligó a enfrentar el infierno mismo, un lugar real y aterrador. Fui testigo del sufrimiento inimaginable de las almas atrapadas por su propio arrepentimiento y, a partir de esto, recibí un mensaje urgente de Dios que cambió mi vida. Quédate conmigo hasta el final, porque las cosas que he visto pueden tener el poder de salvar tu alma. Antes de embarcarnos en este poderoso viaje juntos, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a dejar un comentario a continuación. Me encantaría saber dónde te unes a mí mientras escuchas esta historia. Ahora, preparémonos, esta experiencia está a punto de comenzar. Permíteme presentarme, mi nombre es Roxanne. Mi vida ha sido profundamente moldeada por mi compromiso inquebrantable con el Señor. Desde que respondí a su llamado, no ha habido un solo día en el que no me haya sentido profundamente guiada por una pasión insaciable por su reino. Serví en el Consejo Nacional de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, una organización muy respetada que me llevó a innumerables viajes, difundiendo su palabra por todas partes. Viajé sin parar, cruzando fronteras y sumergiéndome en diversas culturas. Cada ciudad, cada pueblo y cada rostro que encontré se sentía como una oportunidad divina para plantar las semillas del mensaje de Dios. Prediqué el Evangelio, canté alabanzas, organicé eventos y dirigí consejos. Recuerdo particularmente mis viajes misioneros a México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lugares tan hermosos como llenos de personas que necesitaban desesperadamente escuchar el mensaje de salvación. Hubo momentos en que el viaje en sí fue agotador, el constante subir y bajar de aviones, las interminables horas que pasé en diferentes medios de transporte y los largos tramos de caminos polvorientos y llenos de baches. Pero a pesar de todo, mi corazón permaneció firme. Me consideraba un siervo humilde, y cada sacrificio, sin importar cuán exigente fuera, era una ofrenda al Señor. Sin embargo, en lo más profundo de mí, sentía que algo andaba mal. Sentía una sensación inquietante, como si mi alma estuviera tratando de hablarme, instándome a escuchar. A menudo me preguntaba, ¿estoy realmente sirviendo a Dios como debo? ¿Estoy preparada para el día en que me encontraré cara a cara con mi Creador? Estas preguntas resonaban en mi mente, pero las dejaba de lado, convenciéndome de que el trabajo que estaba haciendo era suficiente. Después de todo, yo era una persona dedicada, ¿no? Seguramente, mi servicio y mis sacrificios serían suficientes para satisfacer al Señor. Era una noche como cualquier otra. Regresábamos a casa después de otro largo evento. Habíamos predicado hasta bien entrada la noche y el viaje de regreso fue agotador. Cuando finalmente llegamos a casa, mi esposo mencionó que tenía hambre. Le dije que se sirviera algo del refrigerador mientras yo, completamente agotada, me dirigía al dormitorio. Ni siquiera tenía fuerzas para cambiarme de ropa. Simplemente me desplomé en la cama, todavía con los zapatos puestos, y cerré los ojos, orando por un momento de descanso. Pero esa noche resultaría ser diferente a cualquier otra. En el momento en que mi cabeza tocó la almohada, una presencia abrumadora llenó la habitación. No era una sensación típica, era algo mucho más profundo. Oí que la puerta se abría lentamente con un crujido e instintivamente pensé que era mi marido que regresaba. Pero los pasos que siguieron no se parecían a ninguno que hubiera oído antes. Eran lentos, deliberados y tenían un peso que parecía exigir respeto, como si anunciaran la llegada de alguien con gran autoridad. Mi corazón empezó a acelerarse y la habitación de repente se sintió mucho más pesada. Entonces, una voz me llamó por mi nombre. No era la voz de un hombre, sino un sonido profundo y resonante que tenía un poder inmenso y llenaba cada rincón de la habitación. Salté de la cama, respirando entrecortadamente y rápidamente. Allí, de pie frente a mí, había una figura bañada por una luz radiante. Aunque no podía distinguir claramente su rostro, supe de inmediato quién era. Mi espíritu lo reconoció mucho antes de que mi mente pudiera captarlo. Era él, sin duda alguna. Sin decir una palabra, me hizo una seña para que lo siguiera.
No me atrevía a hacerle preguntas. Mi cuerpo temblaba, pero mi corazón se sentía atraído hacia él, como si no tuviera otra opción que obedecer. Extendió la mano y tomó mi mano, y en ese instante, el mundo a nuestro alrededor cambió. Esperaba que me guiara al cielo. Todos los relatos que había escuchado hablaban del cielo como un lugar de luz radiante, rodeado por el canto armonioso de los ángeles. Pero lo que sucedió a continuación fue muy diferente de lo que había imaginado. En lugar de ascender, comenzamos a descender. Una ola de vértigo me invadió como si el suelo bajo mis pies se estuviera desvaneciendo en la nada. La figura me agarraba con firmeza, pero, curiosamente, no me ofrecía ninguna sensación de consuelo o tranquilidad. La oscuridad nos rodeaba, espesa y opresiva, como nunca antes había conocido. No era solo oscuridad, parecía viva, como si tuviera alma propia, sofocante e impenetrable. La única fuente de luz era el resplandor que irradiaba el rostro de la figura, que arrojaba una tenue iluminación sobre el camino que teníamos delante. Con cada paso que dábamos, nos hundíamos más lejos del mundo que una vez había conocido. El aire se volvía más pesado, denso con el peso del dolor, el arrepentimiento y la desesperación. Era casi sofocante, como si la atmósfera misma estuviera empapada de tristeza. Traté de calmar mi respiración y le pregunté al Señor a dónde me llevaba, pero no hubo respuesta. Su silencio era tan profundo que parecía que todo el universo se había quedado en silencio. En ese silencio, un pensamiento comenzó a agitarse dentro de mí, uno que no quería reconocer. ¿Podría ser? ¿Realmente estábamos descendiendo hacia el infierno? Finalmente, nos detuvimos frente a una enorme puerta. Era tan grande que no podía ver la parte superior. Su presencia era abrumadora y, aunque estaba firmemente cerrada, parecía latir, como si algo poderoso, algo incontrolable, estuviera empujando desde adentro, tratando de liberarse. Sin previo aviso, la puerta se abrió lentamente con un chirrido, revelando una vista tan horrorosa que me dejó sin aliento. El aire estaba cargado con el sonido de gritos agonizantes, un coro implacable de dolor y desesperación. Era como si la atmósfera misma vibrara con el tormento de innumerables almas. Ante mí se extendía un abismo que parecía no tener fin, un vasto mar de fuego, con almas retorciéndose en las llamas, sus cuerpos retorcidos tratando desesperadamente de escapar de la tortura implacable. Sus gritos de misericordia, sus súplicas de alivio, llenaban el aire, pero no había respuesta. Solo las llamas y el sufrimiento interminable. El calor era insoportable, un fuego intenso y abrasador que parecía quemar no solo la carne, sino también el alma misma. Me acerqué a la figura radiante, con la esperanza de encontrar un respiro en la frescura que emanaba de él. Pero cada vez que me distanciaba, aunque fuera un poco, me envolvía de inmediato una ola de calor que parecía que podía derretir mi ser. La desesperación me desgarraba y me volví hacia él, buscando respuestas, tratando de entender por qué me habían traído a ese lugar. Y entonces, con una voz tan profunda que parecía llegar hasta lo más profundo de mi ser, él habló: «Este lugar te pertenece». Esas palabras resonaron en mi mente como un golpe atronador y demoledor. «Este lugar te pertenece». No podía creer lo que había oído. ¿Cómo podía ser verdad? ¿Cómo podía ser que este lugar aterrador e infernal, fuera mi destino? Había dedicado mi vida a servir al Señor. Había predicado su palabra durante décadas, dando todo de mí para difundir su mensaje. No podía comprender cómo podía llegar a esto. Sacudí la cabeza con incredulidad, tratando desesperadamente de negar la verdad de lo que se estaba diciendo. Con voz temblorosa, traté de explicarme, de suplicar misericordia. «Señor, Señor», dije, mis palabras llenas de urgencia y confusión, «soy tu siervo. Durante 38 años, he predicado tu evangelio. He viajado por todas partes, llevando el mensaje de salvación a miles de almas. No puedes decirme que este lugar me pertenece». El maestro no respondió de inmediato. En cambio,
me miró y su mirada tenía una profunda tristeza mezclada con un sentido de justicia, una expresión que nunca olvidaría. Era como si viera algo en mí que yo todavía no había comprendido del todo. Luego, con una voz que era firme y llena de compasión, habló una vez más: predicaste mi palabra, pero tu corazón estaba lejos de mí. Viviste una vida delante de los demás, mostrando santidad y justicia, pero en secreto, descuidaste lo más importante, mi presencia y mi voluntad. Sus palabras me golpearon como un viento frío, cortando las capas de negación que había acumulado. Era como si hubiera estado viviendo una doble vida, una que parecía devota y justa por fuera, pero que era hueca, carente de la verdadera intimidad con Dios que Él desea de nosotros. En mi corazón, sabía que Él tenía razón. Me había enredado tanto en la expresión externa del servicio, viajar, predicar, organizar, que había descuidado precisamente lo que más importaba, una relación cercana y personal con Él. Y ahora, de pie a las puertas del infierno, me vi obligado a enfrentar la verdad de mi vacío espiritual. Esas palabras atravesaron mi corazón como una espada, y en ese momento, comencé a recordar todas las cosas que había tratado de enterrar en lo más profundo de mí. Sí, había predicado, pero con demasiada frecuencia, lo había hecho con un sentimiento de orgullo por mis propios logros. Había cantado en coros, pero a veces no era para glorificar a Dios, sino para impresionar a los demás, para ser visto, para recibir elogios. Comencé a ver la verdad de mis acciones. Estaban impulsadas por el deseo de reconocimiento y validación en lugar de una devoción pura al Señor. Entonces el Señor me reveló mis compromisos, cosas que nunca había reconocido por completo. Había elegido ropa que a menudo era demasiado provocativa, seleccionando cuidadosamente atuendos que eran llamativos y llamaban la atención. Me había peinado y teñido el cabello de acuerdo con las últimas tendencias mundanas, tratando de encajar, de parecer joven y a la moda. Incluso mis uñas, perfectamente cuidadas, eran un signo de vanidad, una manera de buscar la perfección a los ojos del mundo. Había justificado todas estas acciones, convenciéndome de que no importaban. Pero ahora, de pie en la presencia de la santidad, las vi como lo que realmente eran, signos de un corazón que no se había consagrado plenamente a Dios. El Señor habló de nuevo, su voz llena de dolor y convicción. Me mostró una visión, como una gran pantalla que se abría ante nosotros. Me vi de pie ante el púlpito, pero algo no estaba bien. Estaba vestida de una manera que ahora parecía completamente inapropiada. Llevaba faldas largas, sí, pero con aberturas pronunciadas, y blusas escotadas, apenas cubiertas por un cardigan ligero. En ese momento, había pensado que era aceptable, que todavía estaba dentro de los límites de la propiedad. Pero ahora, con los ojos del Señor sobre mí, vi la verdad: mi ropa era una sombra, una señal externa que contaminaba la santidad del mensaje que estaba dando. Fue como si mi apariencia socavara todo lo que estaba tratando de predicar. La voz del Señor fue clara, atravesando la vergüenza y la confusión que sentía. Tu apariencia, dijo, era un mensaje en sí misma. Mostraste a los demás que el compromiso era aceptable. No respetaste mi templo, tu cuerpo. Mi palabra es clara, ¿recuerdas? No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6 y 19. Tomaron lo que era santo y lo contaminaron con los valores del mundo. El peso de sus palabras me golpeó como un diluvio. Había contaminado el vaso mismo que él me había confiado, mi cuerpo, el templo de su espíritu, al buscar la aprobación del mundo en lugar de honrarlo en cada aspecto de mi vida. Había dejado que mi apariencia exterior fuera un reflejo de los estándares del mundo, en lugar de la pureza y santidad a las que él nos llama. La verdad era innegable, había transigido y, al hacerlo, me había alejado mucho del camino que él había puesto delante de mí. Un dolor profundo e indescriptible me invadió. Durante años, había justificado mis acciones, diciéndome que a Dios solo le importaba el corazón y que la apariencia exterior no importaba mientras mi corazón fuera puro. Pero ahora, en la presencia del Señor, entendí la verdad: la condición del corazón siempre se refleja en lo que se manifiesta exteriormente.
Mis decisiones, mis acciones, la forma en que me presentaba al mundo, estas cosas le decían mucho a Dios. Y en ese momento, me di cuenta de lo profundamente que había malentendido. Mientras seguíamos caminando por el abismo, el Señor me guió hacia una figura en la distancia. Era una mujer, consumida por las llamas, su cuerpo se retorcía en agonía, pero su rostro permanecía visible. Su expresión estaba distorsionada por el dolor, una mirada de tormento que parecía llegar a lo más profundo de mi alma. Me acerqué a ella lentamente, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y terror. Cuando me vio, abrió mucho los ojos y un destello de reconocimiento se dibujó en su rostro, como si viera en mí a alguien que podía comprender su sufrimiento, alguien que podía compartir su tormento. Con una voz ronca y rasposa, comenzó a hablar, sus palabras cortando el aire denso. «Estás aquí para entender», dijo, con la voz llena de dolor. «Pero déjame explicarte lo que no logré entender en la vida. Cada vez que cambiaba mi apariencia, cada vez que usaba maquillaje, elegía faldas cortas o ropa ajustada, estaba contribuyendo a un engaño. Pensé que era libre, pero en verdad, estaba caminando directamente hacia las trampas del enemigo». Sus palabras me golpearon como un golpe fuerte. Estaba cautivado, le pedí que explicara más, necesitaba entender más. Continuó, su voz temblaba por el peso de su arrepentimiento. «El diablo», dijo, «usa lo que parece bello en el exterior para distraernos de lo que es verdaderamente bello, la belleza del alma. Cuando alteramos lo que Dios creó a la perfección, le estamos diciendo a nuestro Creador que no estamos contentos con su obra, que estamos insatisfechos con lo que Él ha hecho. La Biblia dice, «Te alabo porque soy una creación admirable y maravillosa, maravillosas son tus obras», Salmo 139, 14. Pero nunca comprendí realmente esta verdad. En cambio, elegí seguir las modas del mundo, pensando que al parecer atractiva a los ojos de los demás, encontraría satisfacción. Y ahora, aquí estoy. Sus palabras resonaron en mi corazón, profundizando mi comprensión de la gravedad de mis propias decisiones. Ella había buscado la aprobación del mundo, cambiándose a sí misma para ajustarse a un estándar que no era el de Dios, y ahora, se vio abandonada a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Su historia fue un doloroso recordatorio de lo fácil que es dejarnos llevar por los ideales superficiales de belleza y aceptación, descuidando las verdades más profundas y eternas que Dios desea que vivamos. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por mi rostro, cada una con el peso de la comprensión y el arrepentimiento. No pude evitar preguntarle, ¿nunca sentiste que el Espíritu Santo te advertía? Su respuesta fue ronca pero llena de profundo dolor. Sí, dijo. El Espíritu me estaba hablando, instándome a cambiar, pero lo ignoré. Me dije a mí misma que a Dios solo le importaba el corazón, pero mi corazón estaba ciego. Ahora, lo entiendo. Mi rebelión no estaba solo en mis acciones, sino en la forma en que me presentaba exteriormente al mundo. Era esclava de lo que el mundo consideraba hermoso. Sus palabras me traspasaron profundamente, provocando un dolor abrumador en mi alma. Me volví al Señor, desesperada por claridad. «Señor», pregunté con voz temblorosa, ¿soy también culpable de estas cosas? ¿He deshonrado yo también tu templo? Su mirada se encontró con la mía, llena de infinita tristeza, una tristeza que parecía abarcar las profundidades de la eternidad. Su voz, aunque suave, tenía el peso de la verdad. «No son tus acciones externas las que te condenaron», respondió, y sus palabras se hundieron profundamente en mi corazón. «Es lo que esas acciones representan. Tu falta de santidad, tu fracaso en dedicarte completamente a mí, se reflejó en tus decisiones. Mi palabra es clara, no os conforméis al mundo de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento». Predicaste estas palabras, pero no las viviste. Sus palabras me golpearon como una espada, cortando las ilusiones a las que me había aferrado durante tanto tiempo. Había predicado su palabra, e incluso había proclamado la verdad a otros, pero no había logrado vivirla en mi propia vida. Mis acciones,
mis decisiones, mi apariencia externa, todo esto había sido moldeado por el mundo, no por la santidad a la que él me había llamado. Abrumada por el dolor, caí de rodillas ante el Señor, con el corazón destrozado por el peso de mi pecado. Señor, sollocé, con la voz ronca por la emoción, ahora entiendo. Te he fallado. He transigido con tu palabra. He permitido que la influencia del mundo se filtre en mi servicio a ti. Por favor, Señor, dame otra oportunidad. Cambiaré. Viviré para ti completamente y sin transigir. Te entrego mi corazón, mi vida y todo lo que soy. En ese momento de quebrantamiento, supe que mi única esperanza estaba en su misericordia. Me había alejado mucho, pero ahora, con un corazón contrito, estaba lista para regresar a él. Estaba lista para vivir la verdad que una vez había predicado, no solo con palabras, sino en cada aspecto de mi vida. El Señor permaneció en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Su silencio era pesado, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado y cada segundo se extendiera infinitamente. Luego, con una voz que era dulce y llena de autoridad, habló, rompiendo el silencio. Tu arrepentimiento es sincero, dijo, pero llorar solo no es suficiente. Debes actuar. Te estoy dando una última oportunidad. Regresarás a la tierra y compartirás lo que has visto. Advertirás a mi pueblo. Hablarás de santidad, de la necesidad de separarnos del mundo. No será fácil. Te criticarán y te rechazarán, pero no importa. Te he llamado a ser fiel, no popular. Sus palabras fueron una orden poderosa, una orden que no podía ignorar. Su presencia me llenó de miedo y determinación. Antes de que pudiera procesar por completo el peso de lo que él había dicho, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. En un instante, estaba de nuevo en mi cuerpo, acostada en mi cama. Pero la paz que una vez tuve se había ido. No podía dormir. Mi mente era un torbellino, cada pensamiento y recuerdo de mi vida se sentía como un grito, haciendo eco en el silencio de mi habitación. La responsabilidad de compartir lo que había visto pesaba mucho sobre mí. ¿Cómo podía hablar abiertamente de lo que había presenciado, de los horrores del juicio, de la urgencia de la santidad, de la necesidad de separarme del mundo? ¿Se reirían de mí? ¿Me rechazarían? Temía el ridículo, la reacción violenta y la soledad de defender la verdad. Esa noche, mientras yacía despierto, mis pensamientos se arremolinaban en un torbellino, un vórtice de confusión y miedo. Tenía miedo de cerrar los ojos, aterrorizado de ser arrastrado de nuevo a ese lugar de tormento. Sin embargo, en el fondo, sabía que el Señor no había terminado conmigo. Me había mostrado algo y no podía darle la espalda. Se me había encomendado una tarea, sin importar lo difícil o aterradora que pudiera ser. Finalmente, exhausto por la batalla emocional y espiritual, finalmente me rendí al sueño. Pero tan pronto como lo hice, mi alma fue nuevamente atraída hacia otra visión. Esta vez, me encontré en un lugar diferente del infierno que había presenciado antes. La oscuridad allí no era solo una ausencia de luz, estaba viva. Latía como si fuera una entidad en sí misma, una fuerza viva que ahogaba cada esperanza y cada respiración. Su peso sofocante me oprimía y sentía que podría ser consumida por él en cualquier momento. Sin embargo, en medio de esta oscuridad abrumadora, sentí la presencia del Señor a mi lado. Su luz, aunque pequeña, era un faro de esperanza en medio de las sombras sofocantes. Me volví hacia él, mi voz temblaba de miedo y determinación. Estoy lista, Señor, susurré, aunque mis manos temblaban. Muéstrame lo que necesito ver. Su presencia era mi único consuelo, y con ella vino el conocimiento inquebrantable de que, fuera lo que fuese lo que estaba a punto de presenciar, era parte de la misión que él me había confiado. Caminamos a través de una extensión que se extendía sin fin, el paisaje árido y lleno de un peso opresivo. El suelo debajo de nosotros parecía estar vivo, como magma oscuro y brillante, espeso y viscoso, como si la tierra misma estuviera respirando.
A mi alrededor se movían sombras indistintas, figuras contorsionadas que se retorcían de agonía y desesperación. Los sonidos que emitían no eran solo gritos de tormento físico, eran gritos de profundo arrepentimiento, de vidas desperdiciadas, de almas consumidas por la desesperación. El aire mismo se sentía pesado con su sufrimiento, un recordatorio constante de las consecuencias de sus decisiones. El Señor, con su presencia firme e inquebrantable, levantó su mano. En un instante, el paisaje oscuro ante nosotros cambió. Se abrió un vasto abismo, un abismo tan profundo que parecía no tener fin. Las paredes de este pozo estaban cubiertas de cadenas, cientos, no, miles, de gruesas cadenas de hierro, cada una de las cuales ataba a un alma. Las cadenas brillaban en la penumbra, y cada alma, suspendida en ellas, emitía un tenue resplandor. Pero era una luz moribunda, parpadeante como si pudiera extinguirse en cualquier momento. Me acerqué al borde del abismo, con el corazón dolorido de dolor mientras miraba las figuras atrapadas dentro de las cadenas. Al acercarme, pude distinguir sus rostros, retorcidos, deformados por el arrepentimiento, sus expresiones llenas de angustia. ¿Quiénes son estas personas, Señor?, pregunté, mi voz apenas era más que un susurro, mientras el peso de lo que estaba viendo me aplastaba. Estos, respondió el Señor, su voz llena de dolor y autoridad, son aquellos que tuvieron el privilegio de mi llamado, pero en lugar de cumplir su propósito, eligieron corromperlo para su propio beneficio. Al mirar hacia el abismo, comencé a reconocer algunos de los rostros. Las figuras se volvieron más claras, sus identidades emergieron de las sombras. Entre ellos, vi los rostros de hombres que una vez había admirado, predicadores que habían sido muy conocidos, cuyas palabras habían llegado a millones. Uno, en particular, era un hombre que había liderado avivamientos espirituales masivos, sus sermones encendieron la pasión y la fe en innumerables corazones. Pero ahora, cuando lo miré, su rostro era irreconocible, deformado por la desesperación, sus ojos hundidos por el tormento de su destino eterno. Estaba atado con cadenas, igual que los demás, su cuerpo doblado y roto por el peso de su pecado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué veo esto?, pregunté, incapaz de contener las lágrimas. Mi corazón estaba destrozado por la injusticia de todo, el sufrimiento de estas almas que una vez habían llevado tanta promesa, pero que habían caído tan bajo. La respuesta del Señor estuvo llena del profundo dolor de la verdad. Usaron mi palabra como una herramienta para obtener ganancias personales. Predicaron el arrepentimiento, pero vivieron en pecado. Se llamaron mis siervos, pero eran esclavos del dinero, el poder y la vanidad. Las almas en el abismo gritaron desesperadas, sus voces llenas de desesperanza. Señor, perdónanos, suplicaron, sus gritos resonando en la oscuridad. Pero las cadenas que los ataban se apretaron, arrastrándolos aún más hacia las profundidades. No había escapatoria ni alivio, solo el peso sofocante de sus decisiones que los empujaba más profundamente hacia su tormento eterno. Mientras observaba, la comprensión del peso de la falsedad en el ministerio y las consecuencias de vivir una vida de compromiso se hicieron muy reales. A estas almas se les había dado una plataforma, un llamado, pero en lugar de usarlo para honrar a Dios, lo habían convertido en una oportunidad para cumplir sus propios deseos. Habían usado el nombre del Señor para su gloria personal, y ahora, el precio de sus acciones era un destino sellado para siempre en la oscuridad. A medida que continuamos nuestro viaje a través del abismo, la atmósfera se volvió aún más oscura, el peso del aire más pesado. Las llamas a nuestro alrededor ardían más brillantes, arrojando un brillo inquietante sobre todo. El calor era intenso, opresivo, y los gritos que llenaban el aire se volvieron más agudos, más angustiados, cada grito parecía perforar la estructura misma del aire. Mi corazón se sentía pesado mientras caminábamos a través de este tormento, y la escena ante mí se volvió más clara. Llegamos a otra parte del abismo, donde las llamas eran aún más altas, su intensidad casi sofocaba. Me acerqué más y mi corazón se rompió al ver las figuras retorciéndose en el infierno. Las reconocí de inmediato, aunque parecía imposible que pudieran estar allí,
en este lugar de sufrimiento eterno. Eran cantantes y músicos, artistas cuyas voces habían resonado en el corazón de muchos. Señor, pregunté con voz temblorosa, ¿estos eran artistas? ¿Por qué están aquí? La voz del Señor, llena de dolor pero con una verdad inquebrantable, respondió, muchos de ellos me conocieron. Comenzaron con corazones puros, cantando para glorificarme, pero luego permitieron que el mundo los corrompiera. Convirtieron su alabanza en un espectáculo. Mi altar se convirtió en un escenario y su devoción en una actuación. Ya no eran mis siervos, sino artistas impulsados por la ambición. Ya no buscaban traer almas hacia mí, sino atraer aplausos y admiración para sí mismos. Mientras el Señor hablaba, una de las figuras en las llamas se volvió hacia nosotros, con el rostro desencajado por el dolor y los ojos llenos de pesar. Alzó la voz, un sonido débil y triste que llevaba el peso de 1000 arrepentimientos. No se suponía que fuera así, dijo. Al principio, cantaba para el Señor. La gente lloraba cuando escuchaba mis canciones. Pero luego, algo cambió en mí. Empecé a anhelar más. Quería fama. Quería dinero. Así que comprometí mi música. Dejé que el mundo entrara en mi corazón, y ahora mírenme, aquí, en este lugar, otro cantante pop, persiguiendo el aplauso fugaz del mundo. Pensé que el éxito lo era todo. Pero era una mentira. Cada canción que cantaba y cada ovación que recibía me alejaba más de Dios. Ahora, no soy más que una voz perdida en el fuego. Las llamas que lo rodeaban parecían intensificarse, como si estuvieran alimentadas por su lamento, el dolor de su potencial perdido, su alma rota que clamaba de arrepentimiento. El aire se espesó con su dolor. El Señor hizo una pausa, su mirada cargada de tristeza mientras se volvía hacia mí. Estas almas conocían la verdad, dijo, su voz suave pero penetrante. Tenían el poder de cambiar vidas, de traer a muchos a mí a través de su música. Pero eligieron el mundo. Eligieron la fama por sobre la fe, los aplausos por sobre la unción. Cambiaron las recompensas eternas por un reconocimiento temporal. Está escrito, ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero, si pierde su alma? Mi corazón se rompió al escuchar esas palabras, y mi espíritu se hundió aún más al sentir el peso de la verdad. A estas almas se les había dado un don tan poderoso, la capacidad de influir y llegar a otros a través de la música, un lenguaje universal que podría haberlos acercado al Señor. Sin embargo, habían desperdiciado ese don en pos de ganancias mundanas, cegados por el atractivo de la fama y las promesas fugaces del éxito. Sentí el peso aplastante de su dolor, su comprensión de que todo lo que habían perseguido estaba vacío, hueco y ahora irrecuperable. Ya no podía soportar mirar. El sufrimiento a mi alrededor era demasiado. Quería darme la vuelta, huir del dolor y la pesadez de todo, pero el Señor me detuvo con una sola palabra. Su presencia, aunque reconfortante, me mantuvo en mi lugar, incapaz de escapar de la verdad que me había mostrado. Estaba abrumada por la magnitud de lo que había presenciado, las vidas que se habían perdido, los llamamientos que se habían descartado y las consecuencias eternas de las decisiones tomadas en pos de los deseos mundanos. Quería comprender, procesarlo todo, pero en ese momento, todo lo que podía hacer era permanecer allí, destrozada y en silencio. No te traje aquí para asustarte, dijo el Señor con dulzura, su voz llena de compasión pero severa. Te traje aquí para que entiendas la verdad. Debes regresar y compartir lo que has visto. Mi pueblo se ha mezclado con el mundo y debe darse cuenta de que hay un precio que pagar por hacer concesiones. Cuando desperté, mi cuerpo temblaba con el peso de la visión. Las imágenes todavía eran tan vívidas, tan reales en mi mente, que no podía quitármelas de encima. La verdad de lo que había presenciado ahora estaba grabada en mi alma y sabía que no podía ignorarla. Mi misión estaba lejos de terminar. El Señor me había confiado un mensaje y no tenía otra opción que decirlo. Incluso si eso significaba enfrentar el ridículo, la incomprensión o el rechazo,
tenía que compartir lo que había visto. El mundo necesitaba saber que Dios es santo. Su reino no tolera las concesiones y se me han mostrado las consecuencias de vivir una vida que refleje los valores del mundo en lugar de los de Dios. Esa misma mañana, me senté a escribir. Cada palabra parecía una súplica urgente, un grito desesperado por aquellos que viven en el engaño, aquellos que transigen y pretenden que Dios aceptará cualquier cosa que no sea la santidad. Les hablo hoy, hermanos y hermanas, con un corazón quebrantado pero también decidido. Lo que he presenciado no es una historia que se deba tomar a la ligera, es una advertencia. Una advertencia directa para todos nosotros. El infierno no es una idea abstracta. No es solo un concepto simbólico utilizado para asustar a la gente. El infierno es real. Y es más terrible de lo que cualquier mente humana podría imaginar. He visto dónde terminan aquellos que eligen el compromiso. Aquellos que deshonran a Dios con sus decisiones, que rechazan la santidad a favor de la aceptación mundana, se encuentran en ese lugar de tormento eterno. He visto líderes espirituales, predicadores, cantantes, aquellos que una vez llevaron a otros a Dios, que una vez alabaron su nombre, que una vez llevaron su mensaje al mundo. Los vi encadenados, con sus rostros desfigurados por una desesperación eterna. Habían abandonado la verdad por el bien del éxito, la fama y la aprobación fugaz del mundo. Habían vivido de una manera, pero sus corazones estaban lejos de Dios. He visto almas gritando de desesperación, dándose cuenta demasiado tarde de que se les había dado el conocimiento de la verdad y la habían traicionado. Sabían lo que era correcto, pero eligieron seguir a la multitud, encajar, transigir. Y ahora, estaban perdidos para siempre. He visto a nosotros, la Iglesia, mezclarnos con el mundo. Hemos permitido que el engaño se filtre, desde la forma en que nos vestimos hasta la forma en que vivimos. Hemos aceptado modas mundanas, maquillaje, ropa provocativa y tendencias. Deseamos parecer de cierta manera, ganar la aprobación de los hombres, en lugar de esforzarnos por ser las personas que Dios nos ha llamado a ser. Pero Dios nos creó a su imagen, perfectos y maravillosos. Modificar su creación, cambiar lo que Él ha hecho, es rebelarse contra su voluntad. Está escrito en su palabra, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Sin embargo, hemos permitido que el mundo se infiltre en la casa de Dios. El compromiso no se da solo en el mundo exterior, sino aquí, en la Iglesia, y las consecuencias son devastadoras. Mis hermanos y hermanas, no podemos permitirnos seguir ignorando esta verdad. Debemos examinar nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras decisiones. Debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo verdaderamente para Dios o hemos permitido que el mundo se introduzca sigilosamente y nos lleve por mal camino? El momento de actuar es ahora. El mensaje que traigo no es solo para ti, es para todos nosotros. Debemos volver a la santidad que Dios exige. Debemos separarnos del mundo y sus promesas vacías. Debemos reflejar su verdad en todo lo que hacemos. He visto a dónde conduce el compromiso y no puedo quedarme callado. El Señor me ha dado esta oportunidad de volver, de compartir lo que he visto, y no tomo esta responsabilidad a la ligera. Despertemos. Elijamos la santidad. Honremos a Dios con nuestra vida, no solo con nuestras palabras. Te ruego, haz un cambio hoy. No esperes ni un momento más. Cada elección que haces tiene consecuencias eternas. El arrepentimiento no es solo una palabra, es un profundo acto de humildad ante el Dios vivo. Es un paso que lleva a la salvación. Este es un llamado, una invitación desesperada, regresa a Dios con un corazón puro. Deja a un lado tus compromisos, tu vanidad y todo lo que te aleja de su voluntad. El tiempo se acaba y la eternidad está en juego. Deja que tu vida sea un reflejo de la santidad de aquel que te creó. Hoy es el día de tomar una decisión. No te demores, porque Dios te está llamando. Gracias por escuchar este testimonio.
Te pido que lo compartas con 5 personas que te importan, para que puedan escuchar el mismo mensaje y reflexionar sobre su camino espiritual. El tiempo es precioso y las decisiones que tomamos hoy tienen un peso eterno. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y compartir desde donde estás escuchando. Juntos, podemos difundir esta verdad y llevar luz a muchas vidas. Que Dios te bendiga a ti y a quienes compartas este mensaje.